Viene Dios a contarte algo importante de tu vida, pasan una velada formidable y a la hora de despedirse, Dios se detiene aunque sigue caminando y dice, ¿le ocultaré a Abraham lo que voy a hacer? Y eso nos suelta una pregunta, ¿está obligado Dios a contarle sus planes a un hombre? Vamos a descubrirlo. Vamos a ir allá a Génesis 18, versículo 16. Y la historia tiene el siguiente contexto. Dios viene con dos ángeles a visitar a Abraham y darle la promesa de que su hijo Isaac va a nacer dentro de poco tiempo. Pasan una velada realmente formidable, hay que meterse en la historia y grabar la escena. Abraham está sentado en su casa, ve a Dios, al mismo Dios y a dos ángeles venir caminando. Él ya le dice a su esposa que prepare pan, le dice al criado que vaya y traiga de lo mejor de su ganado, lo preparan para Dios, pasan el día realmente espectacular y a la hora de irse surge esta pregunta. ¿Está Dios obligado a decirle al hombre lo que va a hacer? Y vamos a ver en la historia del día de hoy cómo Dios interactúa con nosotros los hombres y por qué Él muchas veces deja mostrar su voluntad para que nosotros podamos caminar de la forma correcta delante de Él. Así que vamos a ir allá. Dice, los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma y Abraham iba con ellos acompañándolos. Imagínense en una estancia enorme y Abraham iba caminando con Dios y esos dos ángeles camino a la portera. E iban conversando, iban repasando esa velada formidable que pasaron en el día y Dios se detiene a pensar por un segundo. Y miren lo que dice. Dice, y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Este es un pensamiento que tiene Dios. Y acá la literatura nos muestra algo maravilloso, esta figura literaria que es una antropopatía. Dios desciende a la mente del hombre para dejar ver su pensamiento. No es que Dios tiene que pensar a ver si le va a contar a Abraham lo que va a hacer en Sodoma y Gomorra. Esto que vemos acá en la Biblia es una figura literaria para que nosotros podamos ver cómo contempla Dios la relación entre Él y el hombre. Y suelta esta pregunta que no se la expresa a Abraham. Él está pensando en su mente, pero no es porque él no sepa lo que va a pasar de acá a 5 minutos. Dios ya lo sabe todo. Dios sabe el pecado que vamos a cometer mañana y aún nos sigue amando. Pero este pasaje muestra la importancia de la relación entre Dios y el hombre. Y miren lo que dice el verso 20. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra, acá empieza a relatarle lo que va a hacer en Sodoma y Gomorra, y se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham aún estaba delante de Jehová. Y acá vamos a ir analizando ciertas cositas, porque seguimos viendo esta figura literaria maravillosa que es la antropopatía, y Dios le dice a Abraham lo que está pasando en Sodoma y Gomorra. Y miren algo lindo.
de lo que dice aquí el texto. Dice, voy a ir hasta allá y voy a ver si las oraciones que me están llegando son realmente ciertas. Hermanos, Dios no tiene que ir a un lugar, a una ciudad, a un momento de nuestras vidas para ver si lo que está pasando realmente está pasando. Si Dios ya lo sabe todo desde antes de la fundación del mundo. Y Él decide darnos ese libre albedrío y que todas las cosas vayan tomando su curso natural. Pero Él no tiene que ir hasta Sodoma y Gomorra para saber cómo está la ciudad, cómo está pasando lo que está pasando allí. Ella lo sabe todo, pero sin embargo Él desciende a la mentalidad del hombre. El pensamiento de Él es tan grande y tan profundo que nosotros no lo podemos entender. Entonces Dios baja a la mentalidad del hombre. Él decide hablar de una manera que nosotros podamos comprender para mostrarnos las cosas que va a hacer. Y esto, hermanos, tiene un propósito. Porque qué gana Dios con decirle a Abraham lo que va a hacer en Sodoma y Gomorra, en contarle lo que va a pasar más adelante? Si lo pensamos de una manera fría y calculadora, Dios no gana nada con eso. Él es omnipotente, omnisciente, soberano. Él puede hacer lo que quiere cuando quiera. Y sin embargo, Él se pone del lado de Abraham. ¿Pero por qué? Porque Dios sabe que Él tiene familia allí. Entonces, Él quiere ver la reacción de Abraham. Pero no porque Él no lo sepa, porque Dios ya lo sabe todo. Dios ya sabe la reacción que va a tener Abraham. Pero el que no sabe la reacción que va a tener es Abraham mismo. Entonces, Él empieza a contar todo lo que va a pasar en Sodoma y Gomorra. Y miren otro detalle de la historia, que los dos ángeles, cuando sintieron lo que Dios pronunció, decidieron alejarse y dejarlo solo. Porque era una conversación íntima entre Dios y Abraham. Y nosotros muchas veces desaprovechamos esa comunicación íntima entre nosotros y Dios. Porque Dios sigue siendo el mismo que se presentó en esta jornada a Abraham. Él sigue siendo el mismo Dios. Él está allí para hablarnos a nosotros continuamente. Y nosotros muchas veces desperdiciamos esa oportunidad. Pero los ángeles captaron el momento justo y se fueron adelante, camino hacia Sodoma y Gomorra. Y dejaron charlando solos a Dios y a Abraham. Y miren lo que pasa más adelante. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham aún estaba delante de Jehová. Y se acercó Abraham y dijo, ¿destruirás también el justo con el impío? Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor de los 50 justos que están dentro de él? Hermanos, acá seguimos viendo cómo la mente del hombre es finita. Dios le está dando la oportunidad a Abraham de poder interceder por su familia y de no actuar a las espaldas de él, porque Dios lo considera un amigo a Abraham. ¿Y cómo va a actuar un amigo a la espalda de nosotros? Y menos alguien tan gentil, tan amoroso como es Dios. Imagínense en ustedes Abraham apacentando su ganado, haciendo las cosas que tiene que hacer, levanta la vista y ve cómo Sodoma y Gomorra está siendo destruida y su mente empieza a asociar ideas y lo primero que se le viene a la mente es que su sobrino amado con toda su familia es destruida y consumida. Imagínense en la desesperación de Abraham. Y Dios no quiere que Abraham pase por eso.
Dios no quiere que él se quede con esa angustia en su corazón y decide contarle lo que va a hacer. Pero no porque Dios necesite ser convencido por Abraham para cambiar de opinión. Él sabe muy bien lo que va a hacer, pero no quiere actuar a la espalda de su amigo. Entonces Abraham, por supuesto, ya se puso nervioso. Él no podía concebir la idea de que un Dios justo, amable, bueno, dulce, misericordioso, porque acordémonos lo que era Abraham. Él era una persona que quiso vender a su esposa 2 veces, quiso comerciarla, mintió, se hizo de mucho dinero a costa de su esposa. Y aún así Dios lo seguía eligiendo para hacer de él una nación grande. Y esto no aprueba el pecado de Abraham, pero sí la fidelidad de Dios con él, aunque nosotros no seamos fiel con Dios. Entonces Dios decide no actuar a las espaldas de Abraham. Y claro, Abraham empieza a ponerse nervioso, porque él sabe que tiene a su familia, a su sobrino amado, el hijo de su hermano fallecido en ese lugar. Y como ha venido Abraham caminando con Dios, él sabe de lo que es posible Dios, él sabe de lo capaz que es Dios, cuando decide poner mano dura y ponerle fin a la maldad. Entonces, obviamente, Abraham se pone nervioso, pero Dios le cuenta estas cosas sabiendo que lo que le diga a Abraham no va a cambiar su decisión. Y aquí empieza la parte más linda, que es la prueba de Dios. Porque Dios le muestra esto a Abraham no para saber cómo él va a pensar, va a reaccionar, sino para que Abraham aprenda cómo está su vida, para que él vea cómo está su vida. Y eso nos lleva, hermanos, a examinarnos nosotros. ¿Cuántas veces Dios nos introduce en una prueba y dice, no, Dios te está probando para ver tu fidelidad? Hermanos, Dios ya sabe el pecado que vamos a cometer mañana. Él no necesita saber nada de nosotros, pero nosotros necesitamos ver cómo está nuestra condición, cómo está nuestra vida espiritual, cómo nosotros nos estamos conduciendo en la vida. Y por eso muchas veces Dios o permite la tentación de Satanás, o Él nos introduce en una prueba para que el verdadero carácter de nosotros salga a la luz. Y esto es lo que pasa justamente con Abraham aquí desde este verso en adelante. Y miren lo que dice, miren lo que dice el 24, en la parte final. Dice, los 50 justos estén dentro de él. Lejos está de ti hacer tal que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Y Abraham le empieza a predicar a Dios y quiere cuidarle la espalda. Dice, no, ¿cómo un Dios tan justo como es Jehová va a ser una cosa tan atroz de que va a castigar al impío y al justo de la misma manera? Y empieza lo más cómico de esta historia, la puja de Abraham con Dios. Y lo hace de una manera muy inteligente. Abraham no era ningún bobo, él era un negociante. Él era una persona que hizo prosperar todo lo que tenía de gran manera. Estuvo en contacto con personas muy importantes en su vida. Y él aprendió en ese trayecto a hablar con la gente importante, a hablar con las personas que estaban de repente en una altura mejor que él. Aunque muchas veces nosotros tenemos que hablar con altura con personas que de repente no están
a la altura de lo que nosotros somos. Y no es que nosotros nos creamos más superiores que otros, sino que muchas veces nos tenemos que poner a conversar con un impío que tiene una posición de repente social un poco mejor que nosotros, aunque espiritualmente esté peor. Y nosotros tenemos que saber cómo hablar, cómo dirigirnos a los demás. Y Abraham es lo que está haciendo, está hablando con mucha cintura a Dios. Y esto no solamente lo hizo Abraham, sino que lo hizo más adelante Moisés en un par de ocasiones donde, donde Dios quiso destruir a toda el pueblo judío. Y Moisés le dice, no, ¿cómo vas a hacer eso? Se van a reír los egipcios de nosotros y de vos que nos sacaste de aquella tierra y ahora nos vas a matar acá en el desierto. ¿Por qué? Porque pasa lo mismo que estaba pasando en este momento. Era Dios probando el carácter y moldeando el carácter de Moisés, así como lo hace con el de Abraham. Lejos está de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová. Miren esta conversación entre Dios y el hombre. Entonces respondió Jehová, si hallo en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a él, a ellos. Y Abraham replicó, y miren la inteligencia, la astucia de Abraham, que es lo que yo le estaba comentando recién, de que él era una persona muy inteligente y negociadora. No que tratara de convencer a Dios, pero miren cómo Abraham se dirige. Mientras yo estudiaba este pasaje, se me venía a la mente la siguiente imagen. Ustedes imagínense una persona de muy alto prestigio, un empresario a primer nivel mundial, que lo tiene todo, que no necesita nada, que la única preocupación de él es saber si va a vacacionar en Miami o en Punta Cana, si se toma un jet privado o contrata primera clase. Es la única preocupación que tiene. Y va caminando por la calle y se le acerca un vendedor de perfumes. Buenos perfumes. No cualquier colonia barata. Buenos perfumes. Pero él ya lo tiene todo. Y va conversando con ese hombre en la calle, tratando de venderle un perfume. Y mientras leía este pasaje se me hacía esa imagen en la mente. Imagínense ustedes, camino a la portera de la estancia, Dios y Abraham conversando. Y Abraham y dijo, he aquí que ahora he comenzado a hablar, miren las palabras que utiliza Abraham, que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Que quizá falten de 50 justos 5, destruirás por aquellos 5 toda la ciudad. Y dijo, no la destruiré si hallo allí 45. Abraham reconoce su posición delante del Dios eterno y soberano. Y así debemos ser nosotros, hermanos, cuando nos dirigimos a Dios, por más buena relación que nosotros tengamos. Nosotros debemos de conocer nuestro lugar delante de Él. Y Abraham lo hizo con exactitud, con mucha elocuencia. Él le dijo, Señor, yo soy polvo y ceniza. Yo no soy nada. Pero no destruyas aquella ciudad si faltan 5. Y miren cómo sigue. Quizás falta... y volvió a hablarle y le dijo, quizás
se hallaran allí 40 y respondió, no haré por amor a los 40. Y dijo, no se enoje ahora mi señor si sigo hablando. Miren, ustedes grábense en la mente esa imagen del rico con el vendedor de perfumes en la calle. Yo sé que usted no precisa este perfume porque lo tiene todo, pero mire si usted lo compra o si usted esto, dice no se enoje si le sigo hablando, si le sigo mostrando. Ustedes imagínense esa escena en la cabeza y es lo que está pasando aquí. Dios iba caminando sabiendo lo que iba a hacer y escuchando a Abraham. Quizá se hallaran allí 40 y respondió, no haré por amor a los 40. Y dijo, no se enoje ahora mi señor si sigo hablando. Quizá se hallaran allí 30 y respondió, no lo haré si hallo allí 30. Miren cómo bajó 10. He aquí que he aprendido a hablar a mi señor. Quizás se hallaran 20, respondió por amor a los 20. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi señor, y hablaré solamente una vez. Se hallarán, si quizás se hallaran allí 10. No la destruiré, respondió por amor a los 10. Y se fue Jehová luego de que acabó de hablar con Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Y acá quiero detenerme para analizar 2 o 3 cositas. ¿Por qué Abraham se detuvo justo cuando llegó al número 10? Y hay muchas personas que dicen que más o menos era el núcleo familiar que tenía Lot. Lot, la esposa, sus hijas, los criados más allegados. Y era más o menos el núcleo familiar de Lot. Y allí Abraham se fue tranquilo a su casa de que Dios le iba a guardar la vida a la familia de su sobrino amado. Pero miren lo lindo de este pasaje, que los cristianos en la tierra somos mucho menos que la gente impía. Y Dios no ha destruido al mundo por amor a los que quedan en esta tierra. Y Él en su palabra siempre está diciendo que Él lo que quiere es que todos procedamos al arrepentimiento para poder salvar nuestra vida del sufrimiento eterno. Lo dijo el apóstol Pedro. Dice, si Dios no ha venido todavía es por amor a ustedes. Y nosotros somos la sal y la luz del mundo. Nosotros tenemos esa función de todavía seguir preservando esta tierra que va en declive, que está putrefacta. Y nosotros no lo estamos entendiendo a eso. Y Abraham se fue tranquilo a su casa. Y ese Abraham, que muchas veces cometió errores, que salió de Harán, de la tierra de su padre, de su parentela, y empezó a caminar con Dios a los tumbos, como aquel potrillo que nace y da sus primeros pasos, a los tumbos. Se caía, se levantaba, seguía caminando, agarrado de Dios, Dios mostrándole amor y misericordia como nos muestra a todos nosotros. Y él iba a los tumbos, quiso negociar a su esposa un par de veces. Se hizo de mucha fama y poder de maneras que no fueron tan honestas. Pero en ese caminar fue creciendo. En ese caminar fue conociendo a Dios. Y este Abraham del capítulo 18 no es el mismo que salió de su casa. Ya es un Abraham envejecido, más maduro, que ha conocido, que ha transitado con Dios. Ya no es el mismo que salió de aquella tierra. Y eso aplica para nosotros, hermanos. Porque nosotros muchas veces somos como ese Abraham. Andamos en la vida de los tumbos y conociendo a Dios. Y esta imagen del capítulo 18 sigue estando viva. ¿Y por qué digo esto?
¿Acaso nos olvidamos de las palabras del mismo Señor Jesucristo allá en Juan 15:15? En donde el Señor les dijo, ya no los llamaré más siervos, sino amigos, porque los siervos no saben lo que hace su Señor, pero los amigos sí lo saben. Y el Señor puso una condición: si nosotros hacemos la voluntad de Dios y la guardamos, ya no nos va a llamar más siervos, nos llamará amigos. Y esto fue lo que pasó con Abraham, porque él se alineó con la voluntad de Dios, empezó a guardar. Miren lo que dijo el Señor en los primeros versículos. Dice, yo sé que Abraham le va a transmitir a la próxima generación y a la próxima y a la próxima lo que yo le mandé a hacer. Y él enseñará lo que es la justicia de Dios. Y todas las naciones de la tierra serán benditas en él. Abraham se alineó con la voluntad de Dios y Dios decide llamarlo amigo. Y esa misma imagen sigue en el día de hoy. Porque es lo que dijo Jesús. Todo lo que me ha dado el Padre, yo ya se los mostré a ustedes. Nosotros tenemos el manual de la vida, que es la Biblia. Todo lo que Dios tiene pensado hacer ya está aquí. Ya nos dio a conocer. Nosotros somos los que tenemos la realidad alterada y aún queremos seguir percibiéndonos como siervos, pechando a Dios, empujándolo, pidiéndole, solamente pidiéndole, olvidándonos que tenemos el privilegio de ser amigos de Dios. Si nosotros nos alineamos con su voluntad, hermanos, allí en Juan 17, el Señor les dice, va a quedar el Espíritu Santo que les va a dar a conocer todas las cosas. Nosotros tenemos a Dios mismo, porque el Espíritu Santo es Dios morando en nosotros. ¿Cómo Él no nos va a decir lo que tenemos que hacer? ¿Cómo nos tenemos que conducir? ¿Qué es lo que va a venir para nosotros dentro de un tiempo? Nosotros somos los que muchas veces nos ponemos los dedos en los oídos y no queremos escuchar. Lo pechamos continuamente. Y nos estamos perdiendo el privilegio hermoso de ser amigos de Dios. Quería compartirles esta historia y que nosotros nos analicemos y pensemos por qué no caminamos como caminaba Abraham. Él era un hombre común y corriente, hermanos, en donde Dios volcó un propósito en su vida. Y nosotros somos hombres comunes y corrientes. Y Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Abraham no era más que nosotros. Él tenía solamente un propósito distinto. Esto es lo que yo tenía para compartir con ustedes. Si les fue de bendición, denle me gusta, compártanlo. No es para mí, es como siempre digo, es para que YouTube no sepulte estas prédicas, estos devocionales. Así que bueno, vamos a orar y vamos a despedirnos. Señor, te damos gracias por la oportunidad que tú nos das, Señor, de poder compartir tu palabra, de poder llevar un poquito de lo que tú nos has mostrado, de tu misericordia, de tu amor a los demás, Señor. Hoy en día tenemos el privilegio de poder ser hijos, amigos tuyos, Señor, y lo estamos desperdiciando. Que podamos alinear nuestra vida a tu voluntad y caminar como caminó Abraham hasta sus últimos días, Señor. Te damos gracias por todas las cosas. Bendecimos a todos aquellos que nos están escuchando. Yo no sé lo que ellos están pasando, pero tú sí lo sabes. Que tú puedas ayudarlos, que tú puedas ministrarlos, que tú puedas, Señor, llevarlos, conducirlos de tu mano por el resto de los días, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Señor, hermanos, esto es todo. Que el Señor los bendiga.